Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a UML y si no has visto mi video de UML Introducción, te dejo el enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre el diagrama de casos de uso. Comencemos. El objetivo es explicar qué es un caso de uso, cómo se representa y qué reglas se aplican para crear diagramas de casos de uso y sus narrativas. Los temas que veremos son qué es un caso de uso, su representación, inclusión, extensión, narrativa, herencia y al final haremos un breve resumen. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es una secuencia de acciones que generan un resultado en el entorno que estamos sistematizando. Este se representa por medio de una elipse y en su interior se escribe el nombre del caso de uso. Cabe la pena mencionar que el nombre del caso de uso, al igual que el nombre de las clases, surge del mismo lenguaje común del entorno que se está sistematizando, y es común que su nombre describa de forma general las actividades y el resultado del caso de uso. Como veremos más adelante, para describir las actividades a detalle y más elementos relacionados al caso de uso, se tiene que hacer una narrativa. Ahora bien, los casos de uso suceden entre los confines del entorno que estamos sistematizando. Este se representa por medio de un rectángulo con el nombre con el que identificamos al entorno que estamos sistematizando. Y cada caso de uso es iniciado por un actor y el resultado del caso de uso puede ser recibido por el mismo actor o uno diferente. Un actor puede ser una persona, otro sistema, una parte del hardware o por el paso del tiempo. Este actor se representa con una figura asociada al caso de uso por medio de una línea sólida que une al actor y al caso de uso. El actor que inicia el caso de uso se representa del lado izquierdo y el actor que recibe el resultado del caso de uso se representa del lado derecho. En nuestro ejemplo tenemos una impresora que está representada por un rectángulo que delimita su entorno y dentro de su entorno tenemos un caso de uso llamado escanear documento. Aquí solamente estamos mostrando un solo caso de uso para esta explicación, pero nuestra impresora cuenta con otros casos de uso como imprimir documento, fotocopiar documento, entre otros. Y tenemos un actor llamado usuario impresora que inicia el caso de uso y un actor que recibe el resultado del caso de uso, en este ejemplo el mismo que lo inició, usuario impresora. La inclusión se da cuando un caso de uso incluye otro caso de uso. ¿Qué significa esto? Cuando estamos creando casos de uso podemos llegar a la situación que en más de un caso de uso tiene un grupo de actividades que se repiten. Son idénticas para todos los casos de uso. Entonces, tienes dos opciones. En los 75 casos de uso, por poner un número, donde se repiten 100 actividades idénticas, se deben inscribir en la narrativa de cada caso de uso o solamente se hace un caso de uso con estas 100 actividades y después solamente se hace referencia a este nuevo caso de uso en los 77 casos de uso. A esta solución de crear un caso de uso y hacer referencia a él en varios casos de uso es lo que se conoce como inclusión. Para representar la inclusión, los dos casos de uso se unen por una línea discontinua con una punta de flecha apuntando al caso de uso incluido. Y sobre la línea discontinua se coloca el estereotipo incluir. Por ejemplo, en nuestra impresora tenemos dos casos de uso, imprimir documento y fotocopiar documento. Y su secuencia de acciones sería algo como esto. Para el caso de uso imprimir documento, verificar que existe papel suficiente en la charola. Verificar nivel de tinta amarilla, verificar nivel de tinta azul, verificar nivel de tinta magenta, verificar nivel de tinta, obtener de buffer de memoria documento, jalar hoja de charola, imprimir, expulsar hoja charola de salida. Para el caso de uso fotocopiar documento, verificar que existe papel suficiente en la charola, verificar nivel de tinta amarilla, verificar nivel de tinta azul, verificar nivel de tinta magenta, verificar nivel de tinta negra, escanear documento de visor de cristal, jalar hoja de charola, imprimir, expulsar hoja a charola de salida. Como podemos ver, hay acciones comunes en ambos casos de uso. Ahora, si nosotros agrupamos esas acciones comunes en nuevos casos de uso, crearemos tres nuevos casos de uso. Caso de uso verificar papel suficiente. Verificar que exista papel suficiente en la charola.
Caso de uso, verificar tintas. Verificar nivel de tinta amarilla. Verificar nivel de tinta azul. Verificar nivel de tinta magenta. Verificar nivel de tinta negra. Caso de uso, impresión. Jalar hoja de charola. Imprimir, expulsar hoja de charola de salida. Y ahora incluiremos estos tres nuevos casos de uso en los casos de uso imprimir documento y fotocopiar documento, y reescribiremos su secuencia de acciones. Caso de uso imprimir documento. Incluir caso de uso verificar papel suficiente. Incluir caso de uso verificar tintas. Obtener de buffer de memoria documento. Incluir caso de uso imprimir. Caso de uso fotocopiar documento. Incluir caso de uso verificar papel suficiente. Incluir caso de uso verificar tintas. Escanear documento de visor de cristal. Incluir caso de uso imprimir. Como puede ver, en esta segunda versión conseguimos el mismo resultado que la versión original. Simplemente hacemos uso de la inclusión. La extensión se da cuando un caso de uso extiende a otro caso de uso. ¿Qué significa esto? Un caso de uso realiza una secuencia de acciones para cumplir con su objetivo, pero para cumplir con un subobjetivo, que incluso es opcional, debe realizar acciones adicionales. A esta solución de crear un caso de uso que agrega funcionalidad opcional a otro caso de uso es lo que se conoce como extensión. Para representar la extensión, las dos clases se unen por una línea discontinua con punta de flecha apuntando al caso de uso que extiende, y sobre la línea discontinua se coloca el estereotipo extender, y debajo del nombre del caso de uso que extiende se indica el punto de extensión. Más adelante explicaremos qué es el punto de extensión. Por ejemplo, en nuestra impresora tenemos el caso de uso escanear documento y su secuencia de acciones es escanear documento de visor de cristal, generar documento, enviar documento. Como puede ver, las acciones son pocas, pero cumplen con el objetivo del caso de uso escanear documento. Ahora imagine que nuestra impresora tiene la capacidad de agregar una marca de agua en todas las hojas que escanea para incluir un logotipo, una leyenda de derechos de autor, un mensaje de copia no oficial, cualquier cosa, pero como marca de agua. Entonces, es cuando nosotros por medio de un caso de uso de extensión agregamos funcionalidad al caso de uso escanear documento. Ahora, con un nuevo caso de uso de extensión que nombraremos como agregar marca de agua, no estamos modificando ni desvirtuando el objetivo del caso de uso escanear documento. Estamos agregando o complementándolo con acciones adicionales que ayuden a cumplir con un subobjetivo. Si nosotros incluimos el caso de uso agregar marca de agua, nuestra solución será caso de uso agregar marca de agua, seleccionar marca de agua. Caso de uso de escanear documento, extender caso de uso agregar marca de agua. Escanear documento de visor de cristal. Generar documento. Enviar documento. Como ve, el flujo de las acciones del caso de uso escanear documento, en la primera acción hace referencia al caso de uso agregar marca de agua. Pero la posición va a depender de cada caso de uso. Podría estar en la primera, en la segunda, en la tercera, etc. Pero al punto donde se hace referencia al caso de uso extendido se le conoce como punto de extensión. Narrativa. Como mencionamos, un caso de uso representa una secuencia de acciones que generan un resultado. ¿Pero dónde se ponen estas acciones? Pues la elixir que se usa para representar el caso de uso solamente engloba estas acciones pero no las detalla. Pues bien, un caso de uso debe estar complementado por un documento que describa estas acciones. Nosotros llamaremos a este documento narrativa del caso de uso o simplemente narrativa. UML no especifica que debe incluir la narrativa, pero la mayoría coincidimos que la narrativa debe contar por lo menos con los siguientes elementos. El actor que inicia el caso de uso, descripción de su participación. Condiciones previas del caso de uso, descripción. Secuencia de acciones del caso de uso principal. Secuencia de acciones del caso de uso alternativo. Condiciones posteriores del caso de uso, descripción. El actor que recibe el resultado del caso de uso, descripción de su participación.
Aquí hay que hacer la distinción entre lo que debemos entender por la secuencia de acciones del caso de uso principal y la secuencia de acciones del caso de uso alternativo. En el primero indicamos la secuencia de acciones donde asumimos que todas las acciones se dan una tras otra sin que ninguna impida que se ejecute la siguiente acción. Es un escenario ideal sin condiciones de excepción, en el que nada funciona mal, nada fuera de lo normal ocurre y todo se desarrolla de forma directa hasta lograr el objetivo deseado. Por ejemplo, nuestra secuencia de acciones, para el caso de uso en primer documento, verificar que existe papel suficiente en la charola, verificar nivel de tinta amarilla, verificar nivel de tinta azul, verificar nivel de tinta magenta, verificar nivel de tinta negra, obtener de buffer de memoria documento, jalar hoja de charola, imprimir, expulsar hoja charola de salida. Y para la secuencia de acciones del caso de uso alternativo, es otro camino que sucede cuando ocurre una decisión. Por ejemplo, en nuestro mismo caso de uso en primer documento, ¿qué acciones suceden si al verificar papel simplemente no existe papel? Esto sería un escenario de una secuencia de acciones del caso de uso alternativo. No existe papel suficiente en la charola, mostrar mensaje de papel insuficiente. Terminar proceso de impresión. Y si existiera otra secuencia de acciones alternativa de verificar papel, la enumeraríamos como 3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, etc. La verdad es que usted puede enumerarlas como guste. La idea en realidad es tener la referencia clara de qué acción se deriva. Entonces, la narrativa debe incluir todas las secuencias de todos los casos de uso alternativos, todos los escenarios. La herencia en los casos de uso es en esencia igual a la herencia en las clases. El caso de uso secundario hereda las acciones y el significado del caso de uso principal, y además agrega sus propias acciones. La herencia entre casos de uso se representa con una línea sólida que une a los dos casos de uso y un triángulo sin relleno que apunta al caso de uso principal. También la herencia se puede establecer entre los actores. Hemos concluido todo lo referente al diagrama de casos de uso y podemos afirmar que el diagrama de casos de uso muestra una vista de alto nivel de los requerimientos funcionales del entorno que estamos sistematizando y junto con las narrativas facilita la comunicación entre los usuarios y el equipo de sistemas. Hemos concluido este video UML casos de uso. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video UML diagrama de estados. ¡Hasta pronto!